Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo a contarles sobre el rol de SUNEDU frente a las actuaciones de las universidades en relación a los casos de hostigamiento sexual. Para comenzar, es necesario recordarles que el concepto de hostigamiento sexual es importante para entender esta clase. Y lo voy a hablar rápidamente. Y este concepto ha sido desarrollado en el artículo 4 de la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, la Ley 27942, que nos dice que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, y que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos, no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia en la conducta. Primero les quiero mostrar también el marco normativo que utilicé para realizar la presente clase. Y entre las normas que utilicé fueron la ley universitaria, que es la ley 30220, luego la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que es la ley 27942, el reglamento de infracciones y sanciones elaborado por Minedu, el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, también un reglamento para la atención de denuncias presentadas ante la SUNEDU, y el decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción contra el Hostigamiento Sexual. ¿Y cuáles son los objetivos que he planteado para esta clase? Los objetivos que he planteado son conocer a la SUNEDU y aprender cómo podemos presentar una denuncia ante esta institución si observamos que nuestra universidad está cometiendo algún tipo de infracción relacionada al abordaje de casos de hostigamiento sexual, y conocer data sobre el hostigamiento sexual en las universidades para un mejor entendimiento del problema. Bueno, les quería pedir que hiciéramos un ejercicio de imaginación y pensar por este instante que somos un grupo muy unido de estudiantes de una misma universidad y de una misma facultad. Y hemos notado algo, ¿no? Que hemos notado que, por ejemplo, van a contratar a un profesor y este profesor está siendo procesado por un delito contra la libertad sexual. Además, sabemos que nuestras compañeras han sufrido acoso y la universidad no se ha hecho cargo, además que ni siquiera existen campañas de sensibilización. Los profesores tienen el descaro de decirnos cosas que son hostigamientos sexuales y sexistas en clase, pero no hay ningún llamado de atención, ¿no? Entonces, todas nos sentimos súper asustadas por esto, además que vulnerables porque no sabemos a quién recurrir. Y nos juntamos en una reunión y nos preguntamos si la universidad en la que estamos actualmente estudiando está cometiendo algún tipo de infracción. Entonces, no sabemos si es que se está cometiendo o no una infracción, y a alguna de nosotras se nos ocurre consultar a la ley universitaria. Entonces, nos damos cuenta de que aquí en Perú hay una institución que se llama la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, y que esta institución cumple ciertos roles. Cumple un rol fiscalizador, un rol sancionador, y brinda aprobación o deniega solicitudes de licenciamiento a las universidades. Entonces, además de esto, para adentrarnos un poco más en sus funciones, SUNEDU se encarga de determinar las infracciones e imponer sanciones que corresponde,
a las universidades, también supervisa la calidad de prestación de servicio educativo, fiscaliza los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, y para saber si estos beneficios han sido destinados para fines educativos, con el objetivo de mejorar la calidad. Luego, aprueba o deniega las solicitudes de licenciamiento, y se debe entender que estas solicitudes de licenciamiento es un procedimiento que tiene como el objetivo de verificar que las universidades den cumplimiento de obligaciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo, y que la autorización que otorga SUNEDU no es una autorización que dure para siempre, sino que es temporal y es renovable y tiene una vigencia de 6 años. O sea, cada 6 años SUNEDU tiene que renovar la licencia. Entonces, a partir de ese momento, sabemos que existe un ente regulador que puede sancionar a nuestra universidad por cometer infracciones. Pero aún tenemos una duda, y la duda es que no sabemos si el hecho de no realizar ningún tipo de acción contra el hostigamiento sexual o de contratar profesores que tengan procesos por delitos contra la libertad sexual es o no una infracción. Entonces, todavía no la tenemos tan clara hasta que encontramos otra norma importante, que es el Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobada por Decreto Supremo 005-2019 Minedu, y en dicho reglamento hay una tabla adjunta como anexo que nos da la respuesta al interrogante, ¿no? Entonces, aquí pueden observar la tabla, y esta tabla de infracciones ha determinado que no contar con un documento normativo interno, protocolo, o contando con ellos, no activarlos para la prevención y atención de protección en casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual en la comunidad universitaria, es una infracción muy grave. O sea, no es leve ni grave, es muy grave. Pero además, el no remitir a SUNEDU 30 días antes del inicio de cada semestre la lista de todo el personal que labora en la universidad, para verificar que no se encuentren inscritos en el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, también es una infracción, y es una infracción leve. Entonces, en este instante ya sabemos que lo que está haciendo nuestra universidad imaginaria está mal, es una infracción, y no es una infracción simple, sino una grave. Y en ese momento sentimos mucha indignación, pues además de bastante decepción, porque nuestra universidad no está haciendo lo necesario por mantenernos a salvo y brindarnos una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, se nos ocurren muchas preguntas en este ejercicio de imaginación. O sea, una de las preguntas que se nos ocurren es: ¿qué órgano de SUNEDU se encargará del proceso de investigación contra la universidad denunciada? Porque hasta este momento no sabemos cómo es SUNEDU por dentro, ¿no? O sea, no sabemos qué oficinas tiene, a qué oficina va a ir nuestro documento en caso de que queramos presentar la denuncia. La otra pregunta que se nos ocurre es: ¿cualquier persona puede denunciar a la universidad ante la SUNEDU? O sea, nosotras como alumnas podemos. ¿Quiénes pueden, no? La tercera pregunta ¿es posible presentar denuncias donde se pueda resguardar nuestra identidad? Y creo yo que esta es una pregunta importante, porque sabemos que existen represalias cuando denunciamos este tipo de actos. Y luego, saber cómo es el procedimiento también, ¿no? Porque saber cuánto tiempo vamos a invertir, cuánto tiempo tenemos que esperar, y cuáles son las sanciones a las infracciones muy graves, porque ya sabemos que no activar un protocolo, no tener un documento normativo es una infracción bastante grave, ¿no? Muy grave. Entonces, a raíz de estas preguntas, seguimos investigando para tenerla muchísimo más clara antes de tomar algún tipo de acción. Y a continuación, en esta imagen, se observa qué órganos, cómo se conforma SUNEDU.
Entonces, SUNEDU está conformado por una alta dirección, y la alta dirección está conformada por el consejo directivo, el o la superintendente y la secretaría general. También tiene órganos de administración interna y órganos en línea, además de contar con Procuraduría Pública y una oficina de ejecución coactiva. Y dentro de los órganos en línea está la Dirección de Supervisión, que se encarga de, en general, bueno, ahorita les voy a decir en general cuáles son las funciones de la Dirección de Supervisión, que es, ahorita les voy a decir, forma parte de los órganos en línea de esta imagen de aquí. Bueno, esta dirección formula y propone documentos normativos en el ámbito de su competencia, supervisa a las universidades para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley universitaria, las normas sobre licenciamiento, las normas sobre uso educativo de los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades. Luego supervisa las condiciones básicas de calidad del servicio educativo, conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades en el ámbito de su competencia. También supervisa el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos, el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos nacionales y sectoriales, informa periódicamente al superintendente sobre acciones de supervisión efectuadas al cumplimiento de sus políticas y planes institucionales, supervisa si los recursos públicos, la reinversión, los beneficios otorgados a las universidades han sido destinados para fines educativos, planifica y ejecuta acciones de supervisión del servicio educativo superior universitario, elabora un informe anual sobre el uso de beneficios otorgados por la legislación a las universidades, elabora un informe bienal sobre la realidad universitaria del país y lo eleva a su consejo directivo. Esta función es muy importante y en esta exposición también les voy a mostrar un informe el último informe bienal que emitió SUNEDU, donde de una forma muy resumida muestra cuál es la realidad de la situación con respecto al hostigamiento sexual en las universidades en el 2021, que es el último, y este año deben sacar el cuarto informe. Luego, también supervisa la entrega y destino de recursos que reciben las universidades provenientes del canon, absuelve consultas y emite opinión técnica en el ámbito de su competencia, y asesora a la alta dirección en temas de su competencia. Entonces, además, hay otra dirección que forma parte de las direcciones en línea, que se encuentra involucrada en el proceso de las denuncias y en el proceso administrativo sancionador, ¿no? Y esta es la Dirección de Fiscalización y Sanción de SUNEDU, que este sería el órgano instructor encargado de llevar a cabo las actuaciones conducentes a investigar y comprobar la comisión de posibles infracciones debidamente tipificadas. Un dato importante son las facultades de la Dirección de Fiscalización y Sanción. Acá les voy a decir algunas, que son iniciar el procedimiento administrativo con la imputación de cargos a la universidad. También emite recomendaciones cuando se trate de incumplimientos que no ameritan la determinación de responsabilidad administrativa. Dirige y desarrolla la fase instructora del procedimiento. Para tal efecto, puede ejecutar dentro de esta etapa o con anterioridad a la iniciación formal actuaciones y diligencias para el examen de los hechos, como inspecciones, recolección de datos, información y pruebas que sean relevantes para determinar la existencia de infracciones susceptibles de de sanción y la responsabilidad de la universidad. Luego
puede conceder o denegar audiencias en la fase de instrucción y va a emitir un informe final de instrucción. También puede requerir documentación, información y opiniones necesarias para el esclarecimiento de los hechos a otras entidades públicas vinculadas al procedimiento. También puede declarar la confidencialidad de la documentación e información que reciba. Puede emitir cuando corresponda copias simples o certificadas de las partes del expediente que sean solicitadas por las universidades y emitir constancia de consentimiento de las resoluciones que imponen sanción. También puede requerir a la dirección de supervisión, o sea, a la dirección que acabamos de mencionar, ampliar investigaciones preliminares que sustentan la recomendación de dicha dirección si es que no está tan seguro de lo que decidió la dirección de supervisión, ¿no? Bueno, después de conocer al órgano instructor, la norma también establece cuál es el órgano resolutivo. El órgano resolutivo, en el caso de este proceso llevado a cabo por SUNEDU, va a ser el Consejo Directivo. El Consejo Directivo de SUNEDU, que es competente para determinar la existencia o no de responsabilidad por la comisión de infracciones debidamente tipificadas. También el Consejo Directivo puede imponer sanciones o archivar el procedimiento administrativo. Bueno, las funciones del Consejo Directivo son dirigir y desarrollar la fase sancionadora. Para ello puede realizar todo tipo de actuaciones también que sean necesarias para el examen de los hechos. Puede disponer inspecciones, recabar datos, información y pruebas que sean relevantes para el caso. Puede resolver los recursos de reconsideración que sean interpuestos contra sus resoluciones, porque sí es posible interponer recursos contra las resoluciones. Pero, bueno, más adelante les voy a explicar, pero estos recursos solamente los puede interponer la universidad, ya no los denunciantes. Las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo a través de las cuales se imponen sanciones deben ser publicadas en el portal de SUNEDU una vez queden firmes. También puede emitir precedentes administrativos de observancia obligatoria y puede remitir la información a otras entidades públicas de ser el caso. Para todas estas acciones, el órgano resolutivo cuenta con el apoyo de su Secretaría Técnica. Y aquí está, en esta imagen se puede ver a la Dirección de Supervisión, a la Dirección de Fiscalización y Sanción y al Consejo Directivo de SUNEDU. Entonces, ahora ya sabemos más o menos qué oficinas o qué órganos de la institución van a interactuar con nosotros, ¿cierto? Entonces, lo otro que también nos puede causar cierto tipo de duda es saber si estamos legitimados para denunciar siendo estudiantes, ¿cierto? Entonces, hay una norma que nos va a dar la respuesta ante esa incógnita, y va a ser el artículo 9 de la ley universitaria. En el artículo 9 de la ley universitaria encontramos que cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante SUNEDU por la comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones. Es decir, nosotras como estudiantes, bueno, de este grupo imaginario que les pedí, bueno, que pensaran hace un rato, podemos hacerlo, estamos legitimadas para ir donde SUNEDU y presentar una denuncia, ahora que sabemos que nuestra universidad está cometiendo una infracción muy grave. Entonces, ya estamos un poco más empoderadas con toda esa información, pero a la vez sabemos que también nos encontramos en riesgo, porque hemos visto que anteriormente, o tal vez en noticias, que han habido represalias contra las personas que denuncian, ¿no? Entonces, la norma nos permite proteger nuestra identidad a través de la reserva de identidad. Mediante la reserva de identidad, él o la denunciante tiene derecho a solicitar la reserva
y dónde lo debemos indicar al momento de presentar la denuncia. También les quería comentar que cuál es nuestra condición como denunciantes, ¿no? Si bien podemos reservar la identidad y estamos legitimadas a hacerlo, tenemos que tener bien en claro bajo qué categoría estamos interactuando con SUNEDU, ¿no? Entonces, lo que esta norma nos va a decir es que nosotros como denunciantes tenemos la condición de colaboradores de SUNEDU. Ponemos en conocimiento hechos que pueden constituir incumplimiento de obligaciones supervisables y vamos a ayudar a SUNEDU al esclarecimiento de los hechos denunciados. No nos encontramos legitimados para cuestionar o impugnar las acciones realizadas por SUNEDU derivadas de la presentación de la denuncia. Esa es como una especie de barrera que tenemos, porque no podemos impugnar informes o resoluciones, simplemente podemos colaborar y avisar a SUNEDU. Entonces, eso nos limita un poco, ¿cierto? Les quería contar también que en el proceso, o sea, al momento de solicitar la reserva de identidad, el ejercicio de nuestro derecho obliga a la entidad a implementar mecanismos necesarios para hacer efectiva la reserva. Recibida la denuncia con indicación de reserva de identidad, la unidad de atención al ciudadano y trámite documentario adopta inmediatamente medidas de seguridad necesarias para resguardar toda información que permita la identificación nuestra como denunciantes hasta que la denuncia sea derivada a un órgano superior. Los servidores de SUNEDU se encuentran obligados a mantener la reserva de nuestra identidad cuando seamos denunciantes. Si ocurriera el incumplimiento de dicha obligación, va a acarrear una responsabilidad funcional con responsabilidades civiles o penales dependiendo de lo que el incumplimiento genere, ¿no? Bueno, una vez que la denuncia llega a la unidad de trámite documentario, esta unidad la va a derivar a un órgano supervisor. Y el órgano supervisor cuenta con un registro en el que van a consignar nuestros datos y van a generar un código de identificación que va a reemplazar nuestro nombre. Y el órgano supervisor debe adoptar todas las medidas de seguridad para que se restrinja el acceso a nuestra identidad. Además de ello, también tenemos deberes como denunciantes. Y los deberes que tenemos como denunciantes son abstenernos de presentar denuncias maliciosas. Tenemos que prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos que hemos denunciado y proporcionar todos los indicios y medios de prueba que se encuentren al alcance para sustentar nuestra denuncia. Esos son nuestros deberes. Una vez que entendimos que sí estamos legitimadas para denunciar y que además podemos evitar represalias al pedir la reserva de nuestra identidad, el siguiente paso es saber cuáles son los requisitos para presentar nuestra denuncia. En este caso, los requisitos son, bueno, la identificación nuestra como denunciantes. Debemos señalar nuestros nombres, apellidos completos. En caso de que pertenezcamos a la Defensoría Universitaria, también la identificación de la Defensoría Universitaria, la razón o denominación social en caso de que fuésemos una persona jurídica, pero en este caso no, porque en nuestro ejercicio imaginativo somos un grupo de estudiantes que estamos muy indignados con la universidad y sabemos que no está actuando bien, ¿no? También un domicilio real, nuestro número de DNI, el domicilio donde deseamos que nos notifiquen, tenemos que firmar el documento, un correo electrónico e identificar al denunciado, ¿no? Con su nombre comercial, su razón o denominación social, y en caso de que, bueno, en este caso sí se trata de una persona jurídica. Luego, tenemos que hacer una descripción clara de los hechos denunciados. Esos son los requisitos de la denuncia en caso quisiéramos presentarla.
Bueno, entonces ya decidimos presentar la denuncia, ¿no? Incluso la tenemos redactada. Ya dijimos, este es el momento de presentar nuestra denuncia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Por dónde la podemos ingresar? Entonces, esta denuncia se puede ingresar de dos formas, ¿no? Una presencial, que es a través de la ventanilla de trámite documentario de SUNEDU, a través de un formato único de denuncia, al cual se puede anexar la información que nosotros consideremos pertinente, y de forma no presencial, que puede ser telefónicamente, por correo electrónico o algún aplicativo que tenga SUNEDU. ¿Y qué pasa una vez que nuestra denuncia ha sido recibida, ¿no? O sea, una vez que ya dejamos la denuncia, digamos que la presentamos presencialmente y la fuimos a dejar a la unidad de atención al ciudadano y trámite documentario. Esta la va a recibir y la va a revisar y se va a poner a evaluar si cumple los requisitos formales, ¿no? Entonces, en caso nos hayamos olvidado algo, por ejemplo, colocar el número de DNI o cosas así, nos va a pedir que en ese momento lo subsanemos, o en caso no podamos hacerlo en ese momento, nos va a dar 2 días hábiles para hacerlo. Ya. Entonces, ya pasó esa fase, ¿no? Ya ingresó a la institución, no tuvo ningún problema, ingresó, y una vez que ya está dentro, la denuncia va a ser transmitida de la unidad de trámite al órgano supervisor. Entonces, esta va a ser registrada a través de una herramienta que le va a asignar un número a la denuncia y a los documentos que posteriormente vayamos a presentar. Se le va a asignar, se le va a colocar la fecha y hora de recepción, cosas que no pueden ser modificadas. En los casos en que como denunciantes hayamos solicitado la reserva de identidad, como ya se los dije, se nos va a asignar en este momento un código de identificación y también se va a anexar un detalle de acciones realizadas por el órgano supervisor que estuvieran relacionadas con la denuncia que presentamos. Tal vez alguien más denunció antes que nosotros, entonces, y el órgano supervisor realizó algunas acciones, entonces también se va a juntar esas cosas. Se va a formar un expediente de denuncia. La denuncia que presentemos va a ser tramitada por un expediente único con el código correspondiente, y las acciones de supervisión que vayan a ocurrir a raíz de la presentación de nuestra denuncia se van a tramitar en un expediente distinto y va a tener una naturaleza confidencial. Bueno, ¿y qué pasa si después de que nosotras decidimos denunciar, otras personas también como que toman inspiración y dicen, bueno, nosotros también vamos a denunciar a la universidad porque hemos observado esto que está relacionado a lo que ellas han denunciado, ¿no? Entonces, la tramitación de denuncias que mantengan una vinculación con otra que haya sido presentada de forma previa, se va a llevar de manera conjunta bajo un mismo expediente, asignado con el número de registro de la denuncia más antigua. Bueno, ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿qué pasa después, no? Ya está con el órgano supervisor. Entonces, comienza la evaluación de la denuncia, ¿no? Y la evaluación de la denuncia va a culminar con una comunicación que va a realizar esta dirección de supervisión a los denunciantes. Y nos puede responder con 4 opciones. La primera opción es que para ellos la denuncia no aporta ningún indicio de verosimilitud de los hechos denunciados, y en este caso el órgano va a disponer el archivo. Luego puede evaluar que la denuncia es maliciosa, digamos. En este caso, el órgano supervisor va a elaborar un informe y va a disponer el archivo de la denuncia y la va a derivar a la Procuraduría Pública de SUNEDU con toda la documentación que obtuvo durante la evaluación. También puede responder que los hechos de denuncia corresponden al ámbito de competencia de otra entidad del Estado, o sea, que no es competencia de SUNEDU. Entonces la podría derivar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia o de la Protección de la Propiedad Intelectual, o sea, INDECOPI, la podría derivar a la Contraloría General de la República,
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, al Poder Judicial, o sea, puede derivar, en caso no sea de su competencia. En estos casos, va a proceder conforme a eso, ¿no? Porque es una atribución, el derivar a otra institución. Por último, y la respuesta que sería más favorable a nosotros, es que pueda resolver que la denuncia cuenta con elementos suficientes que acrediten su verosimilitud. O sea, que todo lo que hemos notado nosotras al inicio, que están contratando a un profesor procesado, que no hay ningún tipo de campaña contra el hostigamiento, que nuestras compañeras a las cuales han sufrido hostigamiento sexual quisieron denunciar y no encontraron el camino, no sabían si había una documentación porque no existía. O sea, ellos han visto que todo lo que hemos dicho es verosímil. Entonces, el órgano supervisor ejecuta acciones de supervisión y deriva el caso y deriva el resultado al órgano instructor, para que el órgano instructor determine si corresponde iniciar un proceso administrativo sancionador. O sea, imaginemos que ya nuestra denuncia está en este punto, ¿no? Que ya está pasando a la fase instructora y el órgano supervisor la deriva. Bueno, me salté algo. El órgano supervisor va a evaluar estas actividades, ¿no? Como ya les había dicho, va a verificar el cumplimiento de requisitos formales, luego la competencia de SUNEDU, va a requerir información adicional al denunciante, o sea, antes de pasarla a la fase instructora, nos puede pedir más información a nosotros, y obviamente va a realizar acciones de supervisión, y puede solicitar la colaboración de otros órganos de SUNEDU también, o de otras entidades del Estado, o sea, por ejemplo, puede coordinar con la policía, tiene esa potestad, ¿no? En caso archivasen nuestra denuncia, el archivo de la denuncia sí se nos debe notificar a nosotros como denunciantes. Y también, digamos que la denuncia es, o sea, la que hemos hecho es grave, ¿sí? Bastante, muy grave. Pero digamos que hay como un hecho así como que se tiene que remediar ya, como es la contratación de este profesor. Entonces, si el órgano supervisor detecta un inminente peligro o alto riesgo de producirse un incumplimiento a las obligaciones supervisables, va a emitir recomendaciones a la universidad y va a informar al órgano competente para que se tomen medidas administrativas. Entonces, ¿cuánto va a tardar todo este proceso antes de que llegue hasta la fase instructora? Existen estos plazos. Para determinar la competencia de SUNEDU, son 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la denuncia, o de ser el caso desde la subsanación o presentación de la información adicional requerida al denunciante. Para remitir la denuncia a la entidad competente, 3 días hábiles posteriores a la determinación de la falta de competencia. Para evaluar los hechos denunciados, 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la denuncia. Para emitir la comunicación correspondiente al denunciante, 3 días hábiles posteriores a la determinación del resultado de la denuncia. Ya, entonces, ya digamos que SUNEDU ya nos calificó y nos respondió que nuestra denuncia cuenta con los elementos suficientes, y ya se lo pasó al órgano instructor para determinar si va a iniciar o no un proceso administrativo sancionador. Entonces, ¿cómo se llama la fase a la que vamos a pasar? Se llama fase instructora. ¿Y cómo inicia esta fase? Aquí está, bueno, en estas imágenes se ven todo lo que les he explicado, que entra por la unidad de trámite de atención al ciudadano. Bueno, va hacia el órgano supervisor. Nosotros ya pasamos por esta parte, por esta fase. El órgano supervisor va a emitir un informe de resultados, y en este informe de resultados, con este informe de resultados, el órgano de instrucción, que es la Dirección de Fiscalización, va a iniciar la fase instructora. Claro, ellos también van a emitir 2 documentos. El primer documento, que va a dar inicio a la fase instructora, va a ser la resolución de imputación de cargos.
Y este es un momento importante porque es con ese documento con el que la universidad se va a dar cuenta que nosotros hemos denunciado. Entonces, en este momento del proceso se le da oportunidad a la universidad de presentar sus descargos. Entonces, es como que es un momento emocionante del procedimiento. ¿En qué casos el órgano instructor no inicia el procedimiento administrativo sancionador? En aquellos casos en los que el órgano instructor verifica la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidad administrativa, o que la infracción ha sido subsanada, o cuando no existan elementos suficientes que por lo menos a nivel indiciario permitan identificar un posible incumplimiento de la ley universitaria o de alguna normativa conexa. Ya. Entonces, cuando nos notifican que sí, o sea, o sea, con la resolución de que se le va a realizar la imputación de cargos a la universidad, eh, o sea, también comenzamos a investigar sobre cómo va a desarrollarse la fase instructora, ¿no? Bueno, y primero, o sea, como que tratamos de observar esta resolución de imputación de cargos para ver si todo está en orden, porque a veces las instituciones públicas tampoco realizan como un trabajo adecuado en el tema de la emisión de documentos, ¿no? Entonces nos tenemos que fijar si esta resolución contiene como mínimo una descripción clara de los hechos que imputan a título el cargo, la calificación de infracciones que los hechos antes mencionados pueden constituir o la indicación de la norma que las tipifica, las sanciones que se podrán imponer, o sea, en esta resolución se tiene que colocar las sanciones que se le pueden imponer a la universidad. Luego también tienen que explicar la distinción entre el órgano instructor y el órgano resolutivo, así como la indicación de la norma que atribuye la competencia para imponer sanciones, el plazo para la presentación de los descargos, así como la posibilidad de una prórroga de este plazo para la universidad, otros datos e información o documentación que sirva de sustento para el inicio o conducción del proceso administrativo. El órgano instructor, junto con la imputación de cargos, debe notificar a la universidad una copia del informe de resultados con sus respectivos anexos. O sea, ¿se acuerdan que la dirección de supervisión emitió un documentito que es el informe de resultados? Eso también se le tiene que notificar a la universidad. Y en la etapa de instrucción, el órgano instructor puede precisar, rectificar o ampliar los cargos imputados mediante resolución motivada dirigida a la universidad, concediéndole un nuevo plazo de presentación de descargos. Porque puede que nosotros, bajo nuestra mirada, hayamos solo hallado esas cositas, pero en el fondo habían más cosas, ¿no? Más cosas que estaban mal en la actuación de la universidad. Entonces, el órgano instructor puede ampliar la situación, ¿no? Entonces, también puede adoptar medidas de carácter provisional. Con la imputación de cargos o durante la tramitación del procedimiento, el órgano instructor puede proponer al órgano resolutivo la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final, las mismas que pueden ser modificadas o revocadas en virtud de circunstancias sobrevinientes. Las medidas provisionales ordenadas se extinguen con la resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, sí se pueden tomar medidas adelantadas, ¿no? Y el órgano instructor le puede proponer al órgano resolutivo esto, ¿no? Porque ahí, o sea, con los plazos pasa mucho tiempo y en realidad podemos estar en riesgo. Entonces, está muy bueno que las normas nos permitan esta posibilidad de medidas de carácter provisional. Bueno, ya. Entonces, ya como que la universidad
ya ha pasado como 8 días, digamos, porque se le da un plazo de 10 días a la universidad para que la universidad presente descargos. Entonces, la universidad ya presentó su descargo, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, una vez que ocurra esto, o sea, con la universidad de su versión, se van a realizar actuaciones probatorias. ¿Y qué son las actuaciones probatorias? ¿Se acuerdan del informe de resultados de la Dirección de Supervisión? Bueno, todo lo que la Dirección de Supervisión revisó van a ser tomados como medios probatorios. También los que ha recabado la misma Dirección de Fiscalización y Sanción, y otros medios probatorios que van a tomar en cuenta van a ser los que nosotros hemos ofrecido como, o bueno, no, los que ha ofrecido la universidad en los descargos, ¿no? Los cuales deben estar directamente vinculados a lo que imputó la SUNEDU. El órgano instructor puede ordenar la actuación de las pruebas que considere necesarias para formar convicción y incluso se pueden ordenar nuevas pruebas, ¿no? Eso también. Entonces, otra cosa que se puede realizar en esta fase del procedimiento es una audiencia o informe oral. Y el órgano instructor le puede conceder una audiencia a la universidad si es que lo solicita, hasta antes de la emisión del informe final de instrucción, que es otro documento que va a emitir durante el procedimiento, ¿no? Entonces, como que ya tenemos más claro que este órgano emite dos documentos importantes. Uno que es la resolución de imputación de cargos y el otro que es el informe final de instrucción. Por otra parte, el órgano resolutivo puede conceder informe oral a la universidad si es que lo solicita después del informe final de instrucción, pero ya sería el órgano resolutivo, ¿no? O sea, que pueden haber dos audiencias o informes orales en todo el proceso. La audiencia se va a registrar en audio, video o otro medio que permita dejar constancia de su realización. Entonces, ya, digamos que nuestro caso ya tuvo estas dos audiencias, entonces ya el órgano de instrucción ya tiene todos los elementos que necesitaba para emitir su informe de instrucción final. De concluir que existen indicios razonables que a su criterio acrediten la existencia de infracciones, el órgano instructor debe emitir un informe final de instrucción dirigido al órgano resolutivo, el cual no constituye un acto impugnable. Eso es muy importante porque no se puede impugnar esta resolución. Y cuenta con estos elementos. Cuenta con antecedentes que dieron origen al procedimiento administrativo, los hechos imputados, las normas que prevén la imposición de sanciones, la evaluación de descargos y pruebas, las conductas que se consideran probadas y constituidas de infracción, y las sanciones y medidas correctivas propuestas. Si luego de la evaluación correspondiente el órgano instructor considera que no existen infracciones, debe dejar constancia de este hecho en su informe final de instrucción que dirige al órgano resolutivo y recomendar que se archive el procedimiento, ¿no? El informe final de instrucción debe ser notificado por el órgano instructor al administrador, o sea, a la universidad, para que formule descargos en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a partir de su notificación. Después de este plazo, si es que la universidad lo presenta o no, da igual, porque el órgano instructor va a remitir todo esto al órgano resolutivo. O sea, no es que puedan impugnar, pero sí pueden presentar descargos contra el informe final en la fase de instrucción. Ya, entonces, ya digamos que la universidad ya presentó sus descargos, todo, y el órgano instructor cogió nuestra denuncia y dijo, no, si hay indicios y vamos a recomendar que se sancione, como se deben sancionar a las infracciones muy graves, y lo vamos a pasar al órgano resolutivo. Entonces, ya ahí se da comienzo a la fase sancionadora. Y acá está, claro, acá les coloqué el informe final del órgano resolutivo. No, aquí.
el informe final de instrucción. Entonces ya está aquí en el órgano resolutivo, y el órgano resolutivo, ¿qué va a hacer? Va a emitir el informe final. Me voy a adelantar un poco, porque en el informe final ya se coloca, o sea, se coloca la sanción que se le va a otorgar a la universidad. Entonces, como que ya estábamos en la última fase del procedimiento por la presentación de nuestra denuncia, y estamos expectantes, ¿no? Por saber cómo van a sancionar a nuestra universidad. Porque no es una sanción sencilla, o sea, sí es una sanción que afecta económicamente, incluso, bueno, ya, no me adelanto, pero sí es una sanción fuerte. Ya, entonces, antes de ir a las sanciones, em, la resolución que emite el órgano resolutivo, la puede, la cual puede acoger o no el sentido del informe final de instrucción. O sea, lo que colocaron en el informe final puede o no ser tomado en cuenta por el órgano resolutivo, pero debe encontrarse debidamente motivada y pronunciarse respecto a los descargos y a los hechos imputados a fin de determinar la responsabilidad del administrado y la sanción aplicable cuando corresponda. La resolución que emite el órgano resolutivo debe ser puesta en conocimiento del órgano o entidad que sugirió el inicio del proceso administrativo sancionador, así como al denunciante. O sea, nos deben notificar esta resolución. En caso en caso el procedimiento sancionador se haya iniciado con motivo de una acción supervisada originada por una denuncia. O sea, claro, porque también puede iniciarse un proceso sin la denuncia. No solo tenemos claro, digamos que en un momento la dirección de supervisión decide supervisar como lo hace siempre y encuentra algo, entonces. Pero ahora yo les estoy explicando la fase de la denuncia porque nosotras, bueno, o las personas que ahorita estamos en la clase, posiblemente tengamos contactos en la universidad, o nosotras mismas seamos alumnas universitarias o alumnas o alumnas o alumnos universitarios. Entonces, creo que este tipo de información nos sirve más si es que decidimos iniciar un proceso contra nuestras universidades, ¿no? En aquellos casos en los que la resolución quede firme o cause estado, contenga acciones que deban ser implementadas por órganos o contengan información que deba ser remitida a otras entidades, el órgano resolutivo dispone que se les envía respectivas copias de los actuados del expediente administrativo. También el órgano resolutivo puede emitir medidas correctivas, conducentes a la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo bienes afectados, sin perjuicio de la indemnización por daños o perjuicios ocasionados, los que deben ser determinados en un proceso judicial. O sea, claro, eso también es importante recordarles, ¿no? Este es un proceso administrativo. Igual se pueden iniciar procesos de forma particular ante el Poder Judicial por daños y perjuicios. Bueno, también es importante mencionarles que existe la posibilidad de impugnación de actos administrativos contra las resoluciones que ordenen medidas de carácter provisional y las que imponen sanciones. El administrado puede imponer únicamente un recurso de reconsideración en el plazo de 15 días hábiles al tratarse de un proceso administrativo en instancia única, no requiriéndose para su interposición nueva prueba. O sea, contra la resolución, no, el informe final se puede imponer un recurso de reconsideración y lo puede imponer la universidad, ¿no? En un plazo de 15 días. Bueno, ahora sí ya llegamos a la parte de las sanciones, porque ya el informe final nos dio la razón. Entonces, pero todavía no llegamos a leer qué es lo cómo van a castigar a nuestra universidad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan qué tipo de infracciones eran las que nosotros notamos? O sea, el tema de contratar a un profesor con un proceso penal por un delito contra la libertad sexual era una infracción leve, ¿no? Entonces, las sanciones por infracción leve aquí imponen una multa de hasta 1% del presupuesto institucional modificado.
cuando la universidad sea una universidad pública. O sea, yo estudié en San Marcos. Digamos que yo hubiera denunciado a la universidad por esto y hubiera ganado el caso, le hubieran colocado una multa de 1% de su presupuesto institucional. Y digamos que, no sé, yo hubiera estudiado en una universidad privada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado ahí? Eh, También le iban a cobrar el 1%, pero del ingreso bruto anual. Los ingresos brutos o presupuestos institucionales que se tienen que tener en cuenta son los del año anterior o desde el último periodo conocible. Ya, entonces, eh, la el hecho de no contar con un documento normativo o activarlo era una sanción contra el hostigamiento sexual, era una infracción muy grave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la universidad por eso? Una multa del 8% de los ingresos brutos anuales o del presupuesto institucional modificado, según corresponda, tanto en privadas como públicas. ¿Y saben qué más? O sea, y esto sí es bien fuerte, es que les pueden cancelar la licencia de funcionamiento. O sea, no es cualquier cosa, es 8% y también es la cancelación de la licencia de funcionamiento. Entonces, me parece medidas adecuadas, porque si no, no van a mover, o sea, realmente no mueven dedos por protegernos, ¿no? Porque saben, bueno, ya luego les voy a mostrar cuáles son las cifras en el 2019 y en 2021 sobre cómo estaba, cuál era la situación de las universidades en relación al hostigamiento sexual. Y era muy grave, era muy triste. Si no hubieran tomado estas medidas, ahorita no tendríamos los avances que tenemos, ¿no? O sea, yo sé que es lento, pero igual hay avances. Y aquí están las sanciones que les había mencionado por las graves. También hay un porcentaje de reducción de multa por reconocimiento de responsabilidad. O sea, digamos que la universidad reconoce que actuó mal y cometió una infracción. Entonces, si lo reconoce desde el inicio del procedimiento hasta la presentación de descargos a la imputación de cargos o con respuesta a la ampliación de cargos, entonces ahí se le reduce la multa al 50%. Y si hace un reconocimiento de su infracción de forma posterior a esta, eh, entonces, pero antes de la emisión de la resolución final, le van a hacer un descuento del 25%. Y bueno, ahora ya sí les quiero comentar un poco más sobre la situación del hostigamiento sexual en las universidades a nivel nacional. Y para saber la situación, o sea, el estado de la situación, utilicé dos informes que encontré que estaban relacionados con el hostigamiento sexual, ¿no? Que era un informe que hizo la Defensoría del Pueblo, que se llama Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en las universidades públicas y privadas licenciadas por SUNEDU, que es del año 2019, y el tercer informe bienal sobre la realidad universitaria de Perú de SUNEDU. Como ya les dije, como es un informe bienal, lo hacen cada 2 años, y el tercer informe fue en el 2021. Entonces, ¿qué datos importantes encontré en el informe de Defensoría del Pueblo? Ya. Solo 16 estudiantes hombres y 22 estudiantes mujeres del total de estudiantes encuestados, y el total de estudiantes encuestados era 475, señalaron haber sido víctimas de hostigamiento sexual. Sin embargo, cuando se les preguntó si habían estado expuestas o expuestos a alguna situación, como sería, por ejemplo, recibir comentarios sobre alguna parte de su cuerpo, aparentes chistes o comentarios sexistas o discriminatorios, o correos o WhatsApps, el porcentaje se elevó al 16 o 25% respectivamente. Es decir, habría un conjunto de situaciones que, siendo expresiones del hostigamiento sexual, no estuvieron siendo reconocidas como tales. O sea, eso habla mucho del poco conocimiento de lo que es el hostigamiento sexual, ¿no? O sea, como acciones que nosotros tal vez dejamos pasar por ignorancia, sí son cosas que vulneran nuestros derechos. Ya, luego
la Defensoría del Pueblo halló que 26 de las universidades supervisadas, que en total fueron 46, informaron que contaban con normas administrativas que atienden la problemática del hostigamiento sexual. En el caso de las universidades privadas, 18, es decir, más del doble que las universidades públicas. O sea, en 2019 las universidades privadas tenían normas administrativas, o sea, eso para mí, o sea, yo que he estudiado en San Marcos, como que ese dato me causa mucha tristeza, ¿no? Porque siendo la universidad pública, no llevaba como que la, la bandera o no estaba adelante en este tipo de temas, ¿no? Sino que los había postergado muchísimo. También hallaron que en 26 universidades supervisadas eh, sí contaban con un protocolo para atender los casos de hostigamiento sexual, cifra superior a las 11 universidades públicas. Bueno, es algo parecido, ¿no? Donde las universidades privadas tenían una mejor forma, no, bueno, no sé si mejor forma, pero pues estaban adelantadas en eso, ¿no? En proteger a su población estudiantil. En relación a las medidas de protección a favor de las víctimas de hostigamiento sexual, se contempla en los protocolos de atención que 26 de las universidades que contaban con protocolos no se garantizaron los mismos derechos en todos los documentos. Solo 21 contemplaban medidas de prevención, garantías de gratuidad, confidencialidad, asesoría legal y psicológica gratuita para la víctima, mientras que apenas 10 contemplaban medidas de reparación, entre otras. O sea, no había como una estandarización de medidas, y eso tampoco era bueno. Luego, 6 de los 33 estudiantes que declararon haber vivido situaciones de hostigamiento sexual señalaron que enfrentaron represalias por la denuncia, lo que les decía, ¿no? Y que era adecuado el tema de la reserva de identidad. Las y los estudiantes encuestados reconocieron una serie de afectaciones en sus vidas, salud y frustrado su proyecto profesional o laboral cuando son víctimas de hostigamiento sexual. Reconocieron como principales efectos de esta forma de violencia de género el miedo, la ansiedad y ataques de pánico. 47 personas encuestadas, algunos encuestados, tuvieron este efecto. La pérdida de confianza, que fueron 47 personas, estrés, 42 personas con estrés, 40 personas con depresión y 33 personas con dificultades para concentrarse. La ausencia de medidas de protección se torna crítica cuando se trata de población estudiantil menor de 18 años. En estos casos, apenas 11 de las universidades contemplaban medidas especiales de protección para este sector de la población estudiantil. O sea, realmente no tenían como un enfoque donde se distinguieran las edades y cómo una situación puede afectar de manera diferente por este hecho, ¿no? Luego, 42 de las universidades supervisadas prevé sanciones. Sin embargo, aún existían 3 universidades públicas y una de las privadas que no sancionaban este tipo de conductas en 2019. Entre las sanciones previstas por las universidades se señalaban principalmente la separación temporal, o sea, 38 universidades tenían separación temporal, luego 36 tenían retiro definitivo de la universidad, 30 amonestaciones por escrito, 20 cese temporal sin remuneración, y solo una tenía difusión de la verdad y disculpas públicas. Como todavía hay mucho temor de dañar el perfil profesional de la persona a la que se denuncia, ¿no? Y solamente uno ha contemplado esto, el tema de la difusión de la verdad y disculpas públicas. Las universidades supervisadas han reportado que entre los años 2016 y 2018 se han presentado 118 denuncias de hostigamiento sexual. De ellos se instauraron solo 80 procesos, finalmente solo 31 casos fueron sancionados, 74 de los casos presentados durante esos años corresponden a universidades privadas.
La Defensoría del Pueblo sostiene además que el bajo porcentaje de sanciones efectivas desalienta la denuncia, acrecienta la tolerancia social y genera un clima de impunidad donde no es extraño aprender que las estudiantes deben crear mecanismos particulares para evitar a los docentes acosadores y culminar su carrera sin mayores problemas. Tampoco es extraño escuchar a las propias docentes comentar casos de hostigamiento sexual de docentes que no fueron sancionados, en los que la universidad los desvinculó laboralmente, sea rescindiéndoles el contrato o pidiendo la renuncia a fin de no mancillar su prestigio profesional. Entonces es importante destacar que las 29 universidades supervisadas señaló haber conformado una comisión especial encargada de elaborar una norma interna para prevenir e intervenir los casos de hostigamiento sexual, pero solo 23 ya había aprobado una norma interna sobre hostigamiento sexual. Solo 15 universidades señalaron que para la elaboración de documentos normativos sobre el tema de hostigamiento sexual se consideró la participación triestamental, o sea, de estudiantes, docentes y funcionarios. O sea, eso también revela que o sea, no, bueno, ya no soy universitaria, pero yo recuerdo que no tomaban mucho en consideración las cosas eh, que nos afectaban a nosotros, ¿no? Y que estudiantes organizados les decían, ¿no? Bueno, y este informe es de 2019 y recoge eso. Respecto a las acciones que realizaban las universidades para prevenir y atender casos de hostigamiento sexual, se encontraban las actividades de difusión a través de campañas informativas para prevenir el hostigamiento sexual. O sea, 34 universidades hacían campañas, 37 hacían sanciones para quienes realizasen actos de hostigamiento sexual, 32 daban medidas de protección para la denunciante afectada, y 27 incluía el rechazo de toda forma de discriminación en el plan estratégico de la universidad. Las entrevistas a representantes de las universidades corroboraron los énfasis de la gestión, los cuales priorizaban aspectos académicos y ponían menor atención al bienestar integral y a la garantía del ejercicio de derechos de las y los integrantes de la comunidad universitaria, lo cual también fue percibido por las y los estudiantes. Las entrevistas dirigidas principalmente a estudiantes mujeres evidenciaron la demanda urgente y permanente de que las universidades asumieran el compromiso a realizar campañas, charlas o talleres de sensibilización en aras de prevenir posibles casos de hostigamiento sexual como una política institucional. 22 universidades supervisadas no contemplaban en su plan operativo anual acciones de prevención, atención y protección en casos de hostigamiento sexual, mientras que 18 señala que sí lo contemplan y que sí contemplan esas acciones. Ello evidenció que la gestión institucional universitaria no respondía a las necesidades de demandas y expectativas de la comunidad universitaria para propiciar una educación libre de violencia y discriminación. Solo 13 universidades supervisadas afirmaron que cuentan con un presupuesto para la actividad de prevención, atención y protección. Ello contrasta las 27 que señalaron no contar con dicho presupuesto, y se observó una brecha significativa entre las universidades públicas y privadas que asignan presupuestos al tema de hostigamiento sexual. 10 de las universidades privadas señalaron contar con presupuesto, mientras que solo 3 de las universidades públicas afirmaron lo mismo. Entonces, como que estos datos nos revelan que en 2019, como ya les dije, las universidades privadas tenían un mejor manejo de la gestión de los casos de hostigamiento sexual y les importaba más, ¿no? Porque esto se refleja en la cantidad de presupuesto que le otorgas a un problema, ¿cierto? En cambio, en las universidades públicas, bueno, decían que no tenían presupuesto para eso. Luego, el informe de SUNEDU, el bienal, nos reveló lo siguiente, ¿no? Que desde 2019 atendieron 68 denuncias sobre presuntos actos de hostigamiento sexual. Asimismo, se realizaron 165 supervisiones, de las cuales 33 fueron derivadas a la Dirección de Fiscalización para que se determinen las sanciones correspondientes. Por su parte, entre 2018 y 2021, la dirección emitió informes acusatorios a las 16 universidades por no haber tomado las medidas correctivas ante esos actos. Y igualmente 7 casas de estudio recibieron sanciones económicas en dicho periodo. O sea, sí hubieron sanciones económicas, lo cual me parece bastante adecuado. Y con esto quiero cerrar
la clase. Espero que haya podido como darles un mejor entendimiento de cuál era la situación hace menos de 5 años. Y fue, o sea, la data que encontré, como ya les dije, SUNEDU publica cada 2 años, ¿no? Entonces, eh, hay que estar a la expectativa del cuarto informe bienal para ver en o sea, cómo se ha transformado las cifras desde 2021 hasta ahora, si han sancionado a más universidades, cómo han sido las sanciones, si han sido solo sanciones económicas, o por qué no se animan a la otra sanción, que era la de quitar la licencia. Entonces,